Hay un momento en este video en el que Jeremy Hansen, junto con otros 3 astronautas con los que acaba de estar más lejos de la Tierra que cualquier ser humano antes, se para frente a una audiencia y dice lo siguiente: cuando miran hacia aquí arriba, no nos ven a nosotros. Somos un espejo. Ustedes se ven a sí mismos. Llegaremos a ese momento. Pero para entenderlo, tenemos que empezar desde el principio. Esta es toda la historia de la misión Artemis II. Mi nombre es Sirwan, y esto es Mars Chronicle. Cabo Cañaveral, Florida, 1 de abril de 2026, 18:35 hora local. El Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS por sus siglas en inglés, despegó de la plataforma de lanzamiento 39B, con casi 4.000 toneladas de empuje. A bordo iban el comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, 3 astronautas de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, CSA. 4 personas, 10 días. El primer vuelo tripulado, más allá de la órbita terrestre desde el Apolo 17, en diciembre de 1972. Después de una breve interrupción de 54 años, el abastecimiento de combustible, que en ensayos generales con carga de combustible anteriores tuvo problemas con fugas de hidrógeno, esta vez transcurrió casi sin contratiempos. El valor de la fuga se mantuvo muy por debajo del 1%. El límite permitido aquí es de 16. El cohete voló de manera más precisa siguiendo la trayectoria planificada, es decir, la ruta. Los 2 propulsores de combustible sólido, que proporcionan el 75% del empuje durante el lanzamiento, se desprendieron después de aproximadamente 2 minutos. Vemos que baja el empuje. La separación de presión. Los motores principales aumentan el empuje. El guiado ha convergido. Mientras que los 2 propulsores de combustible sólido a los lados del cohete se agotaron y se desprendieron después de solo 2 minutos y 12 segundos, la etapa central ardió durante un total de 8 minutos y 30 segundos. Y así llevó la etapa superior provisional del cohete, la ICPS, o etapa de propulsión criogénica interina, y la cápsula Orion, llamada Integrity, a una órbita suborbital alrededor de la Tierra. 79 millas de altura, 78 millas de altura, ahora a más de 5.000 millas por hora. Prepárense para la separación del sistema de aborto de lanzamiento. Houston Integrity, buena última eyección, excelente vista. En las primeras horas después del lanzamiento, la tripulación probó la nave espacial de manera sistemática. Los 4 paneles solares de la nave espacial Orión se desplegaron según lo planeado. 49 minutos después del lanzamiento, el motor RL-10 de la etapa superior se encendió por primera vez para elevar el perigeo, es decir, para aumentar el punto más bajo de la elipse a unos 185 kilómetros de altura, que a T+. 1 hora y 46 minutos realizó la elevación del apogeo, es decir, la elevación del punto más alto a unos 70.000 kilómetros. El primer encendido duró menos de 2 minutos y el segundo alrededor de 15 minutos. Ambos se realizaron de manera nominal. Después de 2 horas y 5 minutos, Orión alcanzó una órbita terrestre estable y altamente elíptica de 23,5 horas. En este punto, la tarea del ICPS estaba cumplida y fue desechado. Luego siguieron las operaciones de proximidad, conocidas como ProXOPs. Orión maniobró manualmente en relación con la etapa superior ICPS, sin GPS, sin apoyo desde tierra. Solo los ojos de la tripulación y los sensores de navegación de la nave espacial. Victor Glover realizó la maniobra y Wiseman siguió los procedimientos, mientras Koch y Hansen observaban por las ventanas. A 9 metros de distancia, Orión se acercó a la etapa superior, siguiendo el procedimiento. Finalización nominal. Eso no fue un fin en sí mismo. En futuras misiones lunares, Orión tendrá que acoplarse con el módulo lunar en la órbita lunar. Allí no hay GPS. Después de las ProXOPs, el baño. Lo digo completamente en serio. Al revisar el baño a bordo,
Se encendió un indicador de error. La tripulación lo reportó. Control de misión lo analizó y, después de algunas horas de trabajo, lo solucionaron. Al activar el baño, la bomba debe cebarse con agua. El transbordador espacial tuvo problemas mucho más dramáticos en sus primeras misiones. Ese es el punto de toda esta misión. Aprender cómo funciona realmente Orión con personas a bordo. Luego, hubo una falla de comunicación poco después del lanzamiento. Durante la transferencia entre diferentes estaciones terrestres, el control de misión perdió el enlace de retorno durante algunos minutos, pero la tripulación siguió escuchando a tierra en todo momento. Isaac Mann lo comentó con calma. Durante una transferencia, a veces pueden ocurrir configuraciones extrañas que simplemente se resuelven. 4 CubeSats de Alemania, Corea del Sur, Arabia Saudita y Argentina fueron desplegados en intervalos de minutos poco antes y durante la reentrada del ICPS. El ICPS realizó su maniobra de desorbitado y se desintegró sobre el Pacífico. Y luego, en el segundo día de vuelo, la decisión sin retorno. El 3 de abril de 2026 a la 1:49, hora de Europa Central. El motor principal del módulo de servicio europeo se encendió durante 5 minutos y 50 segundos. Se quemaron alrededor de 450 kilogramos de combustible. Al final de este encendido, todo había cambiado. La maniobra de inyección translunar, o TLI por sus siglas en inglés. Antes había alternativas, después ya no. Al encenderse, Orión tenía una masa de aproximadamente 26.300 kilogramos. La velocidad aumentó a casi 40.000 kilómetros por hora. Eso es más de 30 veces más rápido que la velocidad de salida de la bala de una Glock 17. Poco antes, Koch había dicho una frase que quedó marcada en esta misión. Una periodista preguntó cómo se siente dejar la Tierra atrás. Su respuesta: con este impulso hacia la Luna, no dejamos la Tierra, la elegimos. Esa es alguien que sabe lo que hace y aún así va. Hansen se reportó poco después del encendido con el control de misión. Tranquilo. Casi solemne. La humanidad ha demostrado una vez más de qué somos capaces. Y son sus esperanzas para el futuro las que ahora nos llevan en este viaje alrededor de la Luna. Los siguientes 4 días fueron la fase de tránsito. La tripulación practicó, durmió, comió y se ejercitó en el ciclo ergómetro. Aunque falta la gravedad, los músculos aún necesitan trabajo. En esta fase hubo algunos momentos destacados inesperados. Durante la transmisión en vivo desde el interior de la cápsula Orión, un frasco de una crema de nuez muy conocida flotó frente a la cámara. Aquí no mencionaremos ninguna marca. Ustedes saben a cuál me refiero. Por supuesto, eso no fue product placement de la NASA. Eso fue simplemente la ingravidez, que no le importa en absoluto los derechos de marca. Por supuesto, la marca lo aprovechó descaradamente de inmediato. ¿Quién puede culparlos? Luego, Christina Koch cambiando la tarjeta de memoria de una cámara. El resorte en la ranura catapultó la tarjeta a través de toda la cápsula. Con sangre fría, ella flotó tras ella. ¿Quién cree que esta misión es falsa? Una tarjeta de memoria cae en la Tierra. En el espacio, vuela directo a tu cara. La física no se puede fingir tan fácilmente. Y luego Víctor Glavin después del entrenamiento de balonmano. Así es como funciona el cuidado personal en el espacio. El control de la misión tomó cartas en el asunto con amabilidad. Integrity, llamada de cortesía. Teníamos un video de Víctor que tomamos de la transmisión pública. Weissman respondió tranquilamente. También estaba bien así. El 5 de abril Glover habló en un momento espontáneo que desde entonces se ha difundido por todas las redes sociales. Sin teleprompter, sin declaración preparada. Solo una persona sentada frente a una ventana, mirando la oscuridad del espacio y hablando. Cuando estamos tan lejos de casa y miramos la belleza de la creación, ustedes son algo especial. En medio de todo este vacío, esto es un montón de nada. Esta cosa que llamamos universo. Ustedes tienen este oasis, este lugar hermoso donde podemos existir juntos. Al día siguiente, justo antes del apagón de comunicaciones detrás de la Luna, habló una vez más. Esta vez, con un peso que se podía sentir. Mientras nos preparamos para quedar incomunicados, seguiremos apreciando su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes, que están allá abajo y alrededor de la Tierra.
Los amamos desde la luna. Los veremos al otro lado. Él no dijo, volveremos pronto. Dijo, los veremos al otro lado. Lunes 6 de abril de 2026. Día de vuelo 6. La tripulación se acercaba a la Luna en una trayectoria de retorno libre. Trayectoria de retorno libre. Una construcción elegante de la mecánica orbital. Orión rodea la Luna en una trayectoria hiperbólica, es desviado y acelerado por su gravedad, y luego automáticamente es enviado de regreso a casa. No se necesita ninguna otra maniobra de propulsión. La física los lleva de regreso a casa. Solos. Alrededor de las 19:56, la tripulación rompió el récord de distancia de la misión. Apolo 13 de abril de 1970. 248.655 millas. Aproximadamente 400.000 kilómetros. Este récord se mantuvo por más de medio siglo. Y luego Weissman, Glover, Koch y Hansen simplemente siguieron volando. A la 1:02 alcanzaron su distancia máxima. 252.756 millas. Aproximadamente 406.771 kilómetros, 4.111 millas por encima del récord de Apolo. Hansen se comunicó con el control de misión. Elegimos este momento principalmente para desafiar a esta generación y a la siguiente, y asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo. Hansen pidió permiso al control de misión para nombrar 2 cráteres lunares sin nombre. El primero, Integrity, el nombre de su nave espacial, elegido por la tripulación antes de la misión. Integridad como fundamento de la confianza, el respeto, la apertura y la humildad. El segundo te llega hasta lo más profundo. La voz de Hansen vaciló. Hace varios años comenzamos este viaje. Como una familia de astronautas muy unida, hemos perdido a un ser querido. Él no dijo, Reed perdió a alguien. Dijo, perdimos a alguien. Su nombre era Carol, la esposa de Reed, la madre de Katie y Ellie. El cráter se encuentra en la frontera entre la cara visible y la cara oculta de la Luna. A veces es visible desde la Tierra. Es una mancha brillante en la Luna. Y queremos llamarlo Carol. Carol Taylor Weissman, enfermera pediátrica y enfermera escolar. Casada con Reed desde 2003. Falleció el 17 de mayo de 2020, a los 46 años después de una lucha de 5 años contra el cáncer. Cuando la condición de Carol empeoró, Reed quiso regresar, estar más cerca de la familia. Ella dijo que no. Este es tu trabajo, que amas. Aquí crecen nuestros hijos. Nos quedamos. Reed lo describió como una orden directa, y la obedeció. Cuando Hansen dijo el nombre, Reed tomó a Hansen del hombro. Lágrimas. Koch se secó los ojos. Glover también. Y luego los 4 se abrazaron, flotando, despacio, en absoluto silencio. Mientras el control de misión guardaba silencio. Casi un minuto completo. Entonces, en voz baja, Integrit y Carol Crater. Fuerte y claro. Gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Fuerte y claro. Gracias. Carol ahora puede ser vista desde la Tierra. Sus hijas pueden mirar al cielo nocturno. Eso le da un significado completamente nuevo a la expresión ir a la Luna y volver por alguien. Poco antes de que Orión desapareciera detrás de la Luna, los 4 vieron cómo la Tierra se ocultaba. No fue una puesta de sol, fue la Tierra. Como una pequeña esfera azul brillante que lentamente se oculta detrás del borde gris de la Luna, rodeada de una negrura absoluta. La última mirada a nuestro hogar, antes de que la Luna la devorara. Vi en los comentarios de la página de Instagram de Sate Inbuild a un usuario llamado Altaxpolit, que escribió: el ocaso de la Tierra está ocurriendo justo ahora en la propia Tierra. Eso me hizo reír un poco. Y luego sentí un nudo en el estómago. Porque no estaba del todo equivocado. Pero precisamente por eso es importante que haya 4 personas allá arriba y que nos devuelvan esa mirada. En los momentos más oscuros de la humanidad, es importante ver la luz y acercarse a ella. Y eso es exactamente lo que logró Artemis. No pondrá fin a las guerras en Irán, Ucrania y Sudán.
pero nos da perspectiva y siembra una semilla para un futuro mejor. Un futuro en el que seamos mejores unos con otros. Luego Orión desapareció detrás de la Luna. 40 minutos de apagón de comunicaciones. Uno de los más largos en la historia de los vuelos espaciales tripulados. El control de la misión no podía hacer nada, no podía decir nada, no podía escuchar nada. La tripulación estaba sola, detrás de un cuerpo celeste a 400.000 kilómetros de distancia. Glava dijo después que en ese momento rezó brevemente. Luego continuaron trabajando. Eso puede sonar simplista, pero realmente me parece muy honesto. Uno reza y luego hace aquello para lo que ha entrenado durante años. Ambas cosas juntas. Durante el apagón, Orión se acercó a unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar. Y la tripulación vio cosas que ningún ser humano había visto jamás con sus propios ojos a la luz del sol. Y el mar oriental, o Mare Orientale. Un evento de impacto ocurrido hace miles de millones de años. Un sistema de anillos concéntricos. Casi 1.000 kilómetros de diámetro, el Gran Cañón de la Luna. Justo en la frontera entre la cara visible y la cara oculta. Nunca antes visto por ojos humanos a la luz del sol. Weissman describió el anillo más destacado. Aquella formación que muchos comparan con una boca, haciendo un gesto de beso o con un par de labios. Desde aquí, es notablemente circular. Descripciones así suenan banales cuando uno las lee. Pero Weissman fue el primer ser humano que lo vio con sus propios ojos, y al mismo tiempo intentó hacerlo comprensible para los científicos en Houston. La NASA había identificado alrededor de 35 objetivos geológicos para el sobrevuelo. Algunas cumbres eran tan brillantes que parecían cubiertas de nieve. Cuando Orión volvió a salir de la sombra, a la 1:24 los cuatro presenciaron la salida de la Tierra. La Tierra elevándose sobre el borde de la Luna. Salida de la Tierra. La misma imagen que William Anders tomó en 1968 durante el Apolo 8. Ahora, experimentada de nuevo por 4 personas que estuvieron más lejos que cualquier astronauta del Apolo. Luego, el eclipse solar. El disco lunar ocultó completamente el sol. Por casi 1 hora. La tripulación vio la corona, el halo de rayos del sol, que normalmente solo es visible desde la Tierra durante los eclipses solares totales. Y como la luna bloqueaba el sol, aparecieron cosas que normalmente se pierden en el resplandor del sol. Saturno, Marte, Mercurio, Piscis, Pegaso, Aries, Acuario y la ballena. Y luego, algo que la NASA había puesto explícitamente en la lista de observación. En el borde de la Luna flota polvo lunar finamente disperso. Cargado electrostáticamente, liberado del regolito por la radiación solar. Cuando la luz incide en un ángulo bajo, justo como durante el eclipse solar, este polvo comienza a brillar. Un resplandor débil y difuso. Brillo del horizonte lunar. Brillo del polvo lunar. Algo que nunca se puede ver desde la Tierra. La tripulación tenía las condiciones perfectas y la vista para verlo. Después del sobrevuelo comenzó el regreso. La trayectoria de retorno libre está calculada con tanta precisión que Orión vuela hacia la Tierra sin necesidad de una sola ignición importante adicional del motor. El 7 de abril, a las 13:25 horas, Orión salió de la esfera de influencia lunar. Esa frontera invisible, detrás de la cual la gravedad de la Tierra vuelve a ser más fuerte que la de la Luna. En ese momento, todavía a unos 66.000 kilómetros de la Luna. La tripulación estaba en un estado sorprendentemente bueno. Pero Koch dijo en una entrevista después del sobrevuelo que aún no estaba lista para regresar a casa. Esa es alguien que ha visto la Tierra desde 400.000 kilómetros de distancia y todavía no ha tenido suficiente. En esta fase, la tripulación todavía estaba probando el control manual de Orión. Koch lo describió como una de las experiencias más sorprendentes de toda la misión. La precisión y rapidez con que la nave respondía a los mandos manuales, incluso cuando apagaban intencionalmente los motores para simular escenarios de falla. Luego la tripulación llamó a la tripulación de la EEI, personas en la órbita baja de la Tierra, que habían observado el lanzamiento de Artemis II desde allá arriba. Ahora hablaban con los 4 que estaban regresando de la Luna. 2 puestos avanzados de la humanidad en el espacio conectados entre sí. Incluso Donald Trump llamó para felicitar.
Hansen aprovechó brevemente la oportunidad para hacer un comentario a favor de Canadá. Completamente diplomático, amable, con una sonrisa que se podía sentir a través de la cámara. Aunque la diplomacia hoy en día ya no parece valer mucho. Ahora, brevemente sobre el paréntesis técnico que acompañó a la misión, porque además de los momentos emotivos, esta misión fue un vuelo de prueba. Y los vuelos de prueba proporcionan conocimientos, incluso inesperados. El baño, ya conocido por los primeros videos, tuvo un segundo incidente después de la luz de advertencia inicial. Un olor ligeramente quemado. Probablemente un elemento calefactor. El control de la misión analizó. La tripulación reaccionó. El problema era manejable. No tengo idea si eso es cierto, pero me pasa en casa. Cuando enciendes la calefacción después de unos días, también huele raro por un momento. Quizás sea un efecto similar, pero eso es solo una especulación de mi parte. Un pequeño problema de software a bordo se solucionó rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, como lo expresó el control de misión. ¿Y las pruebas de RCP? Así es. En pleno camino a la Luna, los astronautas probaron maniobras de reanimación. No te preocupes, nadie se desmayó. Eso simplemente formaba parte de los protocolos de pruebas médicas. ¿Cómo funciona la RCP en gravedad cero? ¿Cómo sujetas a alguien lo suficientemente fuerte para hacerle un masaje cardíaco sin salir volando tú también? Estas preguntas se responden para que las futuras tripulaciones y los planificadores de misiones tengan las respuestas. Ese es el espíritu de esta misión. No solo volar, sino aprender cómo volar. Si esta historia te deja algo, entusiasmo, emoción, curiosidad, entonces dale al botón de hype y deja un like. Eso es literalmente lo único que hace que el algoritmo muestre este video a personas que aún no lo conocen. Gracias a ti y ahora continuamos. Luego, la reentrada. El 10 de abril hora local en San Diego. Orión comenzó su descenso de regreso a la atmósfera. A casi 40.000 kilómetros por hora, prácticamente idéntico a la velocidad de TLE, solo que esta vez en dirección a la Tierra en lugar de la Luna. Por un breve momento, la reentrada fue visible incluso desde la Estación Espacial Internacional. Poco antes de entrar en la atmósfera, el módulo de servicio europeo fue desechado. Se calcinó. Era lo natural, ya que no tiene un escudo térmico. Es increíblemente lamentable que un aparato que cuesta 300 millones de euros solo pueda usarse una vez y luego se queme por completo. Poco después, también se desprendió la cubierta protectora plateada del escudo térmico de Orión. Ese fue el momento en que la nave espacial literalmente quedó más expuesta, justo antes de tener que atravesar el fuego. Porque solo así se pudo dejar al descubierto el escudo térmico de la cápsula. Había que acertar el ángulo de entrada con un margen de error inferior al 0.4%. Rick Hempfling, el director de vuelo de reentrada, lo expresó así. Menos de 1 grado de desviación angular después de un vuelo de 250.000 de millas a la Luna. Y su equipo lo logró. Luego, Orión comenzó a entrar en la atmósfera. El plasma comenzó a formarse. Miles de grados. Ninguna señal de radio puede pasar. 6 minutos de apagón. Sin contacto con la tripulación, sin contacto con la cápsula. Control de misión no pudo hacer nada más que esperar. El apagón no fue una sorpresa. Es una consecuencia física de la reentrada. La NASA había calculado el inicio y el final al segundo. Y sucedió exactamente así. Eso le dio al equipo la certeza de que Orión estaba en la trayectoria correcta. Eso trajo un gran alivio, porque el hecho de que ocurriera con tanta precisión era en sí mismo la confirmación de que todo estaba bien. Pero la misión aún no había terminado. Hempfling dijo abiertamente, si en ese momento no tienes miedo, probablemente no tienes pulso. Orión también realizó durante la reentrada lo que se llama un salto, un pequeño brinco. La cápsula entró en la atmósfera, luego volvió a subir brevemente antes de realizar el descenso final. Eso protege el hardware y distribuye la carga térmica en 2 fases. Las imágenes de seguimiento de esa maniobra fueron impresionantes. Mucho mejor que todo lo que se mostró en el lanzamiento. Cuando la señal regresó, cuando las voces de la tripulación surgieron del ruido, perdí el control por un momento en la transmisión en vivo. Houston. Houston, Integrity. Integrity, los escuchamos fuerte y claro, ¿sí? ¿Sí? Entonces los paracaídas. 11 en total.
Orión redujo su velocidad de 40.000 a 27 kilómetros por hora. La mayor parte de la velocidad se reduce gracias al escudo térmico. La cubierta del compartimiento del paracaídas es expulsada y es retirada por los primeros 3 llamados paracaídas de extracción de la cubierta frontal. Luego, a unos 7.100 metros de altura y a 560 kilómetros por hora, se abren los 2 paracaídas de desaceleración. Para la estabilización, después de eso, siguen 2 grupos de 3 paracaídas principales cada uno. Howard Hughes, el gerente del programa Orión, dijo después que ese fue su momento personal de asombro. Dijo que solo, frente a su pantalla, gritó, ¡Vamos, vamos, vamos!, cuando se abrieron los paracaídas principales. Y luego, el amerizaje, a menos de 1 milla del punto de destino. Los equipos de rescate de la Marina esperaban en el agua. Primero, los restos altamente tóxicos de combustible tenían que disiparse antes de que pudieran acercarse y construir lo que llamaban el porche, una plataforma de trabajo justo al lado de la nave espacial. Buzos fotografiaron al mismo tiempo el escudo térmico para documentar su estado justo después del amerizaje. Luego se abrió la escotilla lateral. Christina Koch fue la primera en salir. Victor Glover salió en segundo lugar y Jeremy Hansen en tercero. Y por último, como corresponde a un comandante, Reed Wiseman. Luego vino uno de los momentos más épicos de toda la misión. Fueron alejados de la cápsula y rescatados por helicópteros. Los 4 sonriendo de oreja a oreja. En ese momento, todos los controladores de vuelo y operadores se reunieron en la sala de control en Houston. Habían estado trabajando sin parar durante casi 2 semanas. Hen Flink llamó a todos los que habían trabajado en la misión. No importaba en qué turno estuvieran, ni en qué sala. Ese momento era de todos ellos. ¿Qué hemos aprendido técnicamente? Porque ese es, en última instancia, el propósito de esta misión. Primero, el ensamblaje de control de presión. En la conferencia de prensa posterior al amerizaje, Hughes mencionó un nuevo descubrimiento: una fuga en la unidad de regulación de presión de la cápsula. Eso no se sabía hasta ahora. La tripulación no estuvo en peligro en ningún momento, pero es un nuevo dato que se tomará en cuenta para las próximas misiones. Precisamente para eso sirve un vuelo de prueba. En segundo lugar, el escudo térmico. 2 expertos estaban directamente a bordo de la Murta para realizar inspecciones inmediatas. Los buzos ya habían tomado imágenes en el agua antes de que la cápsula fuera subida al barco. La cápsula será llevada de regreso al Centro Espacial Kennedy, donde se realizarán escaneos detallados. La nueva trayectoria de reingreso fue más directa y empinada que la de Artemis I. La NASA espera obtener información sobre cómo el escudo térmico maneja esa situación. En tercer lugar, la comunicación. Después del amerizaje, hubo otra vez una interrupción entre Orión y Tierra. La causa aún no está completamente aclarada. El equipo encontró la manera de sortearlo y entregó el control de la misión a tiempo. Un dato que vale la pena analizar más de cerca. Y luego, 286 componentes de Orión se reutilizarán para futuras misiones. Una fuerte señal de eficiencia, aunque con un costo total de varios miles de millones de dólares por misión, es algo relativo. De 12 a 24 horas después del amerizaje, la tripulación regresó a Houston para reunirse con sus familias. Wiseman llamó desde la Myrta a Sean Quinn, el gerente de sistemas terrestres de exploración. Quinn describió ese momento como el punto culminante personal de su día. Escuchar la voz de Reed, saber que los 4 estaban bien. Amit Chatria, el administrador asociado interino de la NASA, dijo en su declaración final una frase que se me quedó grabada. Hace 53 años la humanidad dejó la Luna. Esta vez volveremos para quedarnos. Esa es una promesa que ahora se medirá con Artemis 3, 4 y 5. Y luego, un día después del amerizaje, llegó el momento del que hablé al principio de este video. Ellington Field, Houston. Los 4 astronautas se presentaron ante sus familias, sus colegas, su agencia y hablaron. Isaac Mann comenzó. Recordó que la tripulación conocía el riesgo y aún así lo había aceptado. No por ellos mismos, por lo que la humanidad puede ganar con eso. Y luego dijo algo que no esperaba. Reed, dijiste en una entrevista en febrero que esperas que esta misión sea olvidada, opacada por todo lo que venga después.
pero tengo que decepcionarte. Artemis II siempre será recordada. Luego le pasó el micrófono a Wiseman. Reed se quedó ahí, hizo una pausa breve. Luego dijo, no tengo la más mínima idea de qué decir. Hace 24 horas la Tierra allá afuera era tan grande como mi puño. Y volábamos a Mach 39. Se dirigió a Glover, Koch y Hansen. Estamos conectados para siempre. Y nadie aquí abajo sabrá jamás por lo que acabamos de pasar los 4. Y luego, a las familias de la tripulación. Ustedes no saben lo que significa estar tan lejos. Antes de despegar, se siente como el sueño más grande del mundo. Y cuando estás allá afuera, solo quieres regresar con tus familias, con tus amigos. Es algo especial ser humano. Y es algo especial estar en este planeta. Victor Glover tomó el micrófono. Comenzó agradeciendo a Dios, abiertamente, sin disculparse. La gratitud por lo que hemos visto, lo que hemos hecho y con quién lo he hecho. Esa gratitud es demasiado grande para caber en un solo cuerpo. Agradeció a la dirección de la NASA, al personal de tierra, a las familias. Y luego, al final, miró a la multitud y simplemente dijo, los amo. No solo a mis 5 hermosas chicas allá, a todos ustedes. Christina Koch no pudo dormir esa noche, así que escribió sus pensamientos. Este viaje comenzó cuando Sean Duvall llamó a la puerta de mi habitación en los alojamientos de la tripulación y susurró, Christina, tenemos luz verde para el lanzamiento. Levántate. Y terminó cuando la enfermera en el barco me llevó a la cama y dijo, Señora, ¿puedo pedirle un abrazo? El principio y el final fueron momentos humanos aquí en la Tierra. Y luego la pregunta que la había inquietado desde hace años. ¿Cuál es realmente la diferencia entre un equipo y una tripulación? Una tripulación es un grupo que siempre está ahí, pase lo que pase, que rema juntos, cada minuto con el mismo objetivo, que está dispuesto a sacrificarse en silencio por los demás, que muestra compasión y exige responsabilidad. Una tripulación tiene las mismas preocupaciones y las mismas necesidades. Y una tripulación es inseparable, hermosa, unida por el deber. Lo que me golpeó no fue la Tierra, fue toda la oscuridad que la rodeaba. La Tierra era simplemente ese bote salvavidas que flotaba tranquilamente en el universo. Ella se detuvo. ¿Tan? Planeta Tierra, ustedes son una tripulación. ¡Boom! Siempre se me pone la piel de gallina en este momento. Pero se pone aún más intenso, porque el último en hablar fue Hansen. Pidió a sus compañeros de tripulación que pasaran al frente. Los 4 se pararon uno al lado del otro, y luego él dijo 3 cosas. La primera, gratitud. Por la familia, por la NASA, por la Agencia Espacial Canadiense. Y por el valor de los equipos que dijeron no cuando tenía que ser no. Y sí, cuando podía ser sí. Lo segundo, alegría. En esta tripulación tenemos un término, el Joy Train. El tren de la alegría. No siempre estamos en el tren de la alegría, pero estamos obligados a volver a subirnos lo más rápido posible. Esa es una habilidad útil para la vida, para cualquier equipo que intenta lograr algo. Y lo tercero, amor. Le pidió a la tripulación que se pusiera a su lado. Los 3. Y luego explicó a qué se refería. Lo que vieron, dijo él, fue un grupo de personas que amaban hacer una contribución significativa y que disfrutaban con ello. Y eso que experimentamos aquí abajo como algo especial no se debía a ellos, se debía a nosotros. Luego dijo, la razón por la que te hice pararte aquí a mi lado es la siguiente. Cuando miran hacia aquí arriba, no nos ven a nosotros. Somos un espejo que les devuelve su reflejo. Y si les gusta lo que ven, entonces solo miren un poco más adentro. Estos son ustedes. Hermoso. Dejen que este momento se asiente un instante. Si les gusta lo que ven, entonces simplemente miren un poco más adentro. Estos son ustedes. Hay un último momento de la conferencia de prensa después del amerizaje que no puedo dejar pasar. Howard Hughes, el gerente del programa Orion, le preguntaron si este día era mejor que Star Wars. Él había contado en entrevistas antiguas que de niño la primera película de Star Wars lo llevó a interesarse por los viajes espaciales.
Su papá lo había llevado al cine en ese entonces. Su papá ya no vive. Él respondió, miles de veces mejor. Ojalá él estuviera aquí hoy. Eso es exploración espacial. No se trata solo de cohetes y números, sino de las personas que trabajaron durante décadas para llegar a este momento y que a veces ya no están para vivirlo. Ahora es cuando se pone realmente emocionante, aunque eso sea difícil de creer. Eso fue solo el comienzo de una nueva era. Artemis 3 está programada para el próximo año, es decir, 2027. Una tripulación de Orión prueba en la órbita terrestre el sistema de aterrizaje humano, el módulo lunar. Así que las operaciones de proximidad de las que hablamos al principio, pero esta vez con los módulos reales. Y esta vez no solo vuelan alrededor, sino que realmente acoplan con él. Tanto SpaceX como Blue Origin entregan cada uno una variante. No hay vuelo lunar, no hay órbita lunar. Todo se queda en la órbita baja terrestre. Un momento como el del Apolo 9. Probar los sistemas antes de que realmente se necesiten. Y luego comienza la verdadera diversión con Artemisa 4. A principios de 2028, el primer alunizaje tripulado desde Apolo 17. Eso va a estar emocionante y ya lo estoy esperando. Escriban en los comentarios si creen que eso es realista. Ese mismo año también se supone que tendrá lugar Artemisa 5, o sea, a finales de 2028. Segunda alunizaje tripulado en el mismo año. Mientras tanto, docenas de países y vehículos Hopper comenzarán con la construcción de la base. Más sobre esto en mi video sobre el nuevo plan para la base lunar. Esa es ahora la nueva exigencia del administrador de la NASA. Solo esa cadencia genera la experiencia y la seguridad necesarias. Todo lo demás convierte cada misión en una hazaña. La Luna espera, la infraestructura se está construyendo. Y en algún lugar de Huntsville, en McGregor, en el Centro Espacial Kennedy, pero también en Bremen, Viena, París y Turín, miles de personas ya están preparando la próxima misión. Quiero concluir con una observación que me ha ocupado más que nada después de toda esta misión. Artemis 2 no aterrizó nada. Nadie pisó la Luna. No se recogieron muestras, no se plantaron banderas. Según los estándares de la era Apolo, esto sería una misión de preparación. Técnicamente importante, pero no histórico. Y aún así, esta misión conmovió al mundo. No fue por la tecnología, sino por las personas, por Carol, por el discurso improvisado de Víctor Kleber antes del apagón, por la reflexión de Koch de que la Tierra es una tripulación, por el espejo de Hansen, por Howard Hughes, que desearía que su padre aún estuviera aquí. La exploración espacial es tecnología. Pero la exploración espacial también es lo que sucede cuando las personas miran en una dirección que va más allá de lo cotidiano y descubren algo sobre sí mismas. Artemisa 2 no fue el final. Fue, como dijo Isaac Mann, la inauguración. El primer acto en el regreso de Estados Unidos a la Luna. Y cuando Artemisa 4 lleve a 2 personas a la superficie lunar en 2028, miraremos hacia abril de 2026 y entenderemos por qué ese momento fue necesario. Un gran agradecimiento a los miembros de nuestro canal. Ustedes son la razón por la que este canal puede funcionar como lo hace. Nuestros nuevos miembros desde Artemisa 2, sean bienvenidos a la familia. Nuestros miembros de siempre. Gracias, gracias, gracias. Ustedes ven todos los videos terminados días o semanas antes que los demás. El enlace está abajo en la descripción. Una suscripción ayuda muchísimo al canal, en caso de que aún no lo hayan hecho. Y si has visto hasta aquí, entonces nuestra tienda también podría interesarte mucho. Mi diseño favorito es esta camiseta bordada de Ad Astra, que a muchos de ustedes también les gusta mucho. Cada compra apoya directamente al canal, y un agradecimiento de corazón también para Prusa. Sin su apoyo, este canal sería diferente. Mi nombre es Sirwan, y esto fue Mars Chroniken. Gracias por sintonizar. Per aspera Ad Astra.